Bueno, hola, buenas tardes a todos, a todas. Agradecidísimos por la concurrencia, tanto en cantidad como en calidad. La verdad que un día complicado, un día de frío, y que se han acercado, habla de la convocatoria de los autores de este libro y de lo que convoca la lectura y de lo que convoca la cultura, ¿verdad? Agradecidísimos también a Alejandra Lukasiewicz, que bueno, yo soy parte también de la comisión, pero es ella la que preside y nos cede este espacio justamente para esto. Una institución que supo ser muy representativa en la cultura no solo de Martel y Florida, sino de todo Vicente López. Así que estamos tratando de recuperar ese espacio para esto y ustedes dan la fuerza, la energía con cada uno de ustedes justamente sentados acá, casi todos miembros de algún ámbito de la cultura, para que esto se pueda seguir llevando adelante. Sin más, voy a presentar a los autores, que ellos fueron realmente los convocantes para, la verdad, tan grato escenario. Voy a ponérmelo, Santiago. Los autores del libro: Carlos Contella, Claudia Negrete, con una amplísima trayectoria que resumí. Ya les pedí permiso a ellos para resumir, para pasar directamente a lo que vinimos todos a escuchar y a intercambiar, que es la verdadera historia de Vicente López según los autores que nos van a detallar y a convocar. Carlos Contella, profesor universitario tanto en Buenos Aires como en Córdoba, recibido por supuesto en la UBA, presidente de la Comisión de Defensores del Pueblo de la Asociación de Abogados de Buenos Aires. Fue en el año 1999 elegido por el Consejo Deliberante a propuesta del Ejecutivo de esa época como primer defensor del pueblo de Vicente López. Fue uno de los primeros, si no el primero, Carlos, defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Me dice que no, me corrige, como hace todo abogado, corrige y reta. Pero no, bueno, de 1999 a 2009 fue el defensor del pueblo de acá de Vicente López, nuestro primer defensor, eso sí. Presidente de la Asociación de Amigos del Museo y Archivo Documental también de Vicente López, y autor de varios libros, 5 puntualmente, uno de ellos que habla de la defensoría, de la historia de las defensorías, desde la colonia hasta nuestros días. Es un resumen, muy resumido. Claudio Negrete, periodista, escritor, licenciado en Ciencias Humanidades por la Universidad de Quilmes, también Universidad Pública. Magíster en Relaciones Internacionales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Integra también la Asociación de Fundadores y Pioneros de Vicente López. Autor, entre otros libros, de La Profanación, El robo de las manos de Perón y Necromanía, Historia de una pasión argentina. Flor de título. ¿Trajiste algo de eso también? Bueno, dicho esto, me voy a permitir una sola dispersión, que hablábamos de la UBA. Nación de hoy. La UBA volvió a ser la primera, la UBA, Universidad de Buenos Aires, pública, estatal. La Nación y todos los diarios informan que hoy que volvió al primer lugar como la primera universidad de Latinoamérica. Dicho esto, muchas gracias por la compañía. No puedo omitir que yo conocí este salón hace muchos años y que hubo un episodio de mi vida que importante para mí, y aunque no corresponde ni cabe en las autorreferencias, en este caso me permito hacerlo. En 1987 fui candidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires por el Partido Socialista. Y en la campaña, por deferencia a que yo vivía en Vicente López, resolvimos hacerla acá. Y el secretario general de nuestro centro, que era el doctor Eduardo Lagos Molina, de acá, de Villa Martelli, que muchos de ustedes lo recordarán
con el que la ciudad de Vicente López está en deuda porque fue uno de los hombres que más se sacrificó por la defensa de la salud de los chicos de la zona y del barrio. Y acá se hizo el lanzamiento de esa campaña electoral. Claro, han pasado muchos años, casi 40, lo tengo borrado los detalles, pero quiero decirles que pasé un momento que a mí me impactó mucho, que lo conservo en mi mente y en el corazón, y sobre todas las cosas por haber sido acompañado por un ilustre hombre, verdaderamente un maestro de vida, como fue Francisco Pacioni. Así que discúlpenme esta referencia, que me parece que era insolayable no hacerla en este lugar. Bueno, cada libro tiene una historia y un sentido, ¿sí? Es evidente que uno cuando escribe un libro tiene que decir algo nuevo, porque repetir lo que está escrito de otra manera lo único que hace es satisfacer el ego de decir, bueno, escribí un libro y figuro en la tapa de un libro. Pero este libro surge de una experiencia común, que fue cuando creamos la asociación, la que ahora es Asociación de Amigos del Museo, con la iniciativa de hacer un museo Vicente López. Iniciativa de mi apreciado socio en esta empresa, que es Claudio Negrete. A él se le ocurrió a eso, y bueno, y se nos movilizó, y lo hicimos, ¿no? Eso sí, con el apoyo de todos, de todas las instituciones, de todos los sectores políticos. Yo agradezco fervorosamente la presencia de los concejales, de 10 concejales que están acá, que representan cosas de posturas políticas diferentes, pero que han tenido la estatura y la calidad cultural y moral de apoyar un proceso que era en beneficio de todos. Y a veces cuando dicen, bueno, por acá tenemos divisiones irreparables, yo creo que no es así, creo que esas políticas se manejan mal. Porque en las cosas que es reparable, en lo que se puede hacer en común, sin pisar ni lastimar a nadie, las posiciones siempre se unifican. Bueno, ¿qué es lo que descubrimos nosotros? Nosotros tenemos la sensación de que Vicente López es una ciudad que no tiene pasado, que no tiene historia, que no tiene tradiciones. Entonces nos endilgan que somos una ciudad dormitorio de Buenos Aires, que nuestros medios de información son los de Buenos Aires, que nuestra cultura está pegada a Buenos Aires y que consecuentemente nuestra dependencia intelectual está marcada por Buenos Aires. Nuestra historia es de Buenos Aires y bueno, ahí se acabó la historia. Vivimos acá por un accidente, ¿no? De que alguien vino a vivir acá y nos... Claro, cuando alguien llega a este nivel es porque está perdiendo su identidad, no tiene identidad. Y esta significa una de las negaciones más terribles que existen para el ser humano, es la pérdida de su identidad. Y la identidad no solamente es la identidad personal, su identidad con su familia, es también la identidad con su pueblo, con su barrio, con su ciudad y con todo lo que lo rodea. No venimos a reclamar acá un tema cultural. Yo me siento culturalmente porteño, absolutamente. La General Paz no nos va a cambiar a nosotros si vivimos de un lado o del otro. Cuando nos hacemos hinchas de un club no nos fijamos donde si el club queda más cerca o menos cerca de mi casa. En eso tenemos una cosa común, pero sí tenemos nosotros aletargada y dormida una historia de hechos importantes. Por ejemplo, Vicente López protagoniza a diario uno de los acontecimientos políticos más importantes del país, o el más importante, que es la de gobernar. Se gobierna desde la Quinta de Olivos. Se gobierna desde Vicente López, hace muchos años. Algunos van más tiempo a la Rosada, otros están menos tiempo, pero la realidad es esa. Y el otro factor que en cierto modo nos ha condicionado mucho es el hiperdesarrollo cultural histórico que hizo San Isidro. San Isidro, todos nosotros somos como la costilla de Adán de San Isidro, ¿no? Porque existimos porque se dividió San Isidro. Menos acto, ¿no? Esto antes de ser de San Isidro era de Belgrano, no era de San Isidro. Villa Martelli pertenecía al partido de Belgrano, no al partido de San Isidro. Pero San Isidro lo desarrolló, conservó el casco histórico, muchas familias tradicionales siguieron viviendo en San Isidro e hizo así una historia
que se convirtió en nuestra historia oficial durante mucho tiempo. Esa historia concluye en el pensamiento de los historiadores de San Isidro en que Vicente López fue creado por una disposición legislativa de la provincia de Buenos Aires para satisfacer los intereses de un vecino de Olivos que quería hacer un remate de lotes y que resulta que por imposición de una nueva ordenanza tenía que hacer cesiones de espacio para plazas y para edificios públicos y que no estaba dispuesto a hacerla. Entonces, como la ordenanza de San Isidro le obligaba a eso, él logró dividir el partido. Como era pariente del gobernador de la provincia, le hicieron un nuevo partido a su medida. Puede ser que sea cierto, que una persona se veía perjudicada por las normas restrictivas al dominio que le imponía la municipalidad y quiso liberarse de eso. Es probable que haya ido a hacer alguna gestión, sobre todo si era el primo político del gobernador. Bueno, pero y ahí es donde tengo que volver a referenciarlo a Claudio, y un día me dijo, ¿y por qué no lo investigamos eso? ¿Por qué no lo estudiamos y vemos de hacer alguna publicación que desmienta ese disparate? Porque a veces no se crea un partido, no se crea una ciudad así por esto. Puede ser un ingrediente, pero muy pequeño. Y en este libro lo que hemos tratado de demostrar nosotros es que la historia no es así. Que la creación de Vicente López, el 21 de diciembre de 1905, respondió a una decisión política tomada por la política que gobernaba la provincia de Buenos Aires. El gobernador era Manuel Ugarte, era un producto del Partido Autonomista Nacional que también se había dividido junto a otros partidos. Había una corriente del radicalismo acuerdista, había algunos que se habían desperdigado del partido de Mitre. Ese grupo gobernaba la provincia de Buenos Aires y tenía una piedra en el zapato que era San Isidro. Porque San Isidro era absolutamente mitrista. Absolutamente mitrista. Y como el mitrismo era un enemigo irreconciliable con el Partido Autonomista, y en forma particular con el sector este de Ugarte, hicieron todas las maniobras posibles para dividir el partido. Esta es la realidad. Esta es la realidad. Es decir, es una decisión política. ¿Cómo es la historia? San Isidro bajo su jurisdicción estaba comprendido lo que es ahora Vicente López, lo que es ahora San Martín, 3 de febrero, más por allá. Pero no era una ciudad importante. Había muchas quintas, había gente que pasaba las temporadas veraniegas de Buenos Aires, pasaba acá en San Isidro, pero no era una ciudad relevante. Mucho más importante que San Isidro era San Fernando. Y había algunos pequeños pueblos, poblaciones, agrupación de personas, por ejemplo en Olivos. Por eso la estación Olivos se crea en el año 1863, no porque era un descampado. Se creó el mismo año que se creó unos meses después la estación San Isidro. Es decir, venía Retiro, Belgrano, Vicente López, Olivos, San Isidro, San Fernando. Esas eran las estaciones del ferrocarril del norte. Y se crea así, había un conjunto de pobladores, había un desarrollo consecuencia de las corrientes inmigratorias, había un crecimiento económico, fraccionamiento de tierras, loteos, quintas y demás, que iban demandando una mayor participación de la población en las decisiones públicas que se tomaban. Y a esto ayudaban dos factores. Primero, un hombre que tenía una actividad muy intensa política, que era el ingeniero Ramón B. Castro. Ramón Castro fue concejal en San Isidro y fue el último intendente de San Isidro del siglo XIX. Y él era concejal siempre, y él, como él vivía en Olivos, en la calle Gutiérrez, Ricardo Gutiérrez, llevaba al Consejo Deliberante de San Isidro los problemas que tenían los vecinos de Olivos y algunos vecinos de la zona de Florida, que tenía también alguna población ya en aquella época. Y
el análisis exhaustivo que hemos hecho de las actas del Consejo Deliberante de San Isidro revelan que en forma periódica y sistemática Ramón Castro le reclamaba a la municipalidad que atendiera las necesidades del pueblo de Olivos. Y la municipalidad no lo atendía, no lo escuchaba. Inclusive logra una interpelación al intendente, que era el ingeniero Orlando Williams, disculpándose en el tono caballeresco que se usaba en esa época, diciéndole que lo ponía en una situación embarazosa, el de haber pedido la interpelación de su amigo, de su correligionario, bla, 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 Orlando Williams, que era el intendente, pero que más embarazoso era para él estar en Olivos y que la gente le dijera cómo era posible que la municipalidad no hiciera nada por los problemas que tenía la localidad. Ese es un hecho. El otro hecho es que en el mismo año, Adrián Bécar Varela, que era concejal en San Isidro, presenta un proyecto de ordenanza estableciéndose que en cada loteo, por cada 25 manzanas que se lotearan, tenía que reservarse 1 hectárea y un 4% de la superficie que se iba a rematar, claro, dedicada a las finalidades públicas, para el correo, la comisaría, el juzgado de paz, etc. Ese proyecto, habría sido preparado por un ingeniero que se llamaba Arsenio Vergallo, que era un ingeniero que tenía sueldo en la Municipalidad de San Isidro en ese entonces. El proyecto se presenta al Consejo, el Consejo se lo deriva naturalmente a la comisión que presidía Ramón Castro, porque Ramón Castro era ingeniero agrimensor, así que evidentemente era el más idóneo para esto. Y Ramón Castro le aumenta el porcentaje de cesión que obliga. Le aumenta ese porcentaje. Con ese dictamen de la comisión, el Consejo le baja otra vez al término primitivo y finalmente se aprueba la ordenanza, estableciéndose que en un loteo de esas características debía cederse tal. Muy bien. Con posterioridad a este hecho, un diputado, en nombre del gobernador, una cosa medio rara, porque en fin y al cabo el proyecto de ley lo presenta o el Ejecutivo o el Legislativo, pero esta era una cosa medio rara. Bueno, un tal Francisco Madero, un diputado, presenta un proyecto de ley proponiendo crear el partido Vicente López, llamándose Partido de los Olivos, que era el nombre que se había elegido con ese motivo. Y se abre un debate que en ningún momento se cuestiona el fundamento de la creación del nuevo partido. Lo que se discuten básicamente son cuestiones de procedimiento, de forma. Primero y fundamental, de sacarlo sobre tablas. Parece, ¿qué sentido tiene sancionar una ley creando un partido sin dictamen de comisión? ¿No? Es un poco medio traído de los pelos, pero un debate, una discusión, al final sale. Duró 3 sesiones, ¿no? No me acuerdo, son 2 o 3, no me acuerdo las sesiones que demoró, ya Claudio lo va a aclarar, la discusión de esta cuestión. Y antes de sancionarse, parece ser que la cosa se había puesto al rojo vivo, la sanción de diputados amplía el proyecto original. El proyecto original coincidía más o menos con el actual de la calle Paraná, pero la modificación que hace diputados, esto no lo podemos tener muy en claro porque hay distintas versiones y no surgen del debate parlamentario, puede ser la calle Edison o la calle Martín y Omar. Fíjense dónde iba el límite de Vicente López, Martín y Omar, en el centro de San Isidro. Y hay otro hecho que acompaña todo este proceso. Cuando don Domingo de Acasuso, que era un labriego de la zona, promete hacer una capilla en homenaje a San Isidro Labrador, que no es que se le cayeron abajo del árbol, estaba debajo de un espinillo y las flores lo encontraron todo amarillo, entonces él dijo, bueno, voy a crear una capilla y le voy a poner de santo el nombre de San Isidro, porque San Isidro es el patrono del pueblo mío, ¿no? Nada de eso es verdad.
Le puso San Isidro Labrador porque era un labrador. Entonces lo más normal del mundo era que pusiera el santo patrono de los labradores. Y ahí hace la capilla. Se ve que un hombre que había hecho fortuna. Y establece una capellanía. ¿Qué quiere decir? Que somete a un terreno a que se explote a perpetuidad y que las rentas de ese terreno se la den para mantenimiento de la capilla. Pagarle al cura y pagar las necesidades que tenía el funcionamiento de una iglesia entonces. Entonces, el centro de San Isidro, el centro de lo que conoce todo el centro de San Isidro, el mástil, donde está el mástil, donde está la municipalidad, donde está la biblioteca popular, donde están todos esos importantes comercios, no tenían propietario, estaban ocupados de facto, porque estaba la capellanía del santo, que impedía que se transfiriera la propiedad, lo que significaba en los hechos una especie de condena a muerte para el centro de San Isidro. Este tema recién se empezó a solucionar en 1854, cuando Valentín Alsina, que era el gobernador, dispuso por ley el cese de todas las capellanías, porque era un verdadero problema, no solamente acá, en muchos lados. Acá es el más notorio, porque afectaba directamente el desarrollo del pueblo. Este es otro hecho también importante que tenemos que tener en cuenta. Era un pueblo que estaba condenado porque a no poder desarrollarse. Este tema se resolvió recién hacia alrededor del año 1930. En 1930 se terminaron de solucionar los problemas de la transferencia y de la venta de los bienes de la capellanía, porque hubo otro pleito. Porque cuando Alsina resuelve redimir las capellanías, paga una cantidad de dinero. ¿Y ese dinero a dónde fue? Para pagar, para pagarle a la iglesia. Pero a la iglesia nunca lo cobró. Entonces hubo un pleito después entre la iglesia y el gobierno de la provincia de Buenos Aires para ver quién se había quedado con la plata. Al final, nunca más se supo. Y todavía hubo un cura, un tal Oellen, que fue párroco de San Isidro, que escribió varios libros con este mismo motivo no hace mucho tiempo. Bueno, esa ley que les digo, se había aprobado en esos términos, cuando pasa al Senado, en el Senado también hay una intensa intercambio de opiniones, pero siempre girando en torno a la forma. No había nadie que dijera, eso está mal, por tal motivo, porque no puede crearse. Estaba ahí. Discutían que si el agricomen, para colmo, hicieron cosas bastante incorrectas. Por ejemplo, hubo sesiones en las cuales apareció votando alguien que no era legislador, en fin, cosas por el estilo, ¿no? Quizá no era la primera vez, no iba a ser la primera vez. La sanción de la ley se debió, en consecuencia, básicamente a la gestión del gobernador. Y uno de los puntos que puso el fin al arreglo fue el de retrotraer los límites del partido a lo que era originalmente, es decir, a la calle Paraná. A todo esto, en el Consejo Deliberante, nunca hubo una palabra de parte de ninguno de los concejales manifestándose, ni a favor ni en contra. Nadie dijo nada. No pasó nada. Se sancionó la ley, cambió el intendente, nadie dijo nada, nadie comentó que estaba en desacuerdo, que era una barbaridad, etcétera, etcétera. El otro elemento importante, al que no aludí, es que lo que movió la sanción de la ley sería una nota presentada por 500 vecinos pidiendo la creación del nuevo partido. Y en esa nota, ¿quién firmaba en primer lugar de todos? El intendente de San Isidro. Orlando Williams encabezaba la lista de los firmantes para que se cree un nuevo partido. Era un traidor a la patria, muchos lo deben considerar así todavía. Bueno, lo dicen, Rosel Almazán lo dice más o menos, que fue un acto de traición. No cree. Uno de los senadores que vota es Enrique Tompkinson, que fue el segundo intendente de San Isidro, otro traidor a la patria, que se dejan engatusar por un tipo que quería vender un lote y no quería ceder ningún terreno en favor de la comunidad. En ese contexto,
en ese contexto. Adrián Bécquer Varela tiene un rol protagónico importante porque él, de alguna manera, gestiona ante el gobierno de la provincia la devolución de los límites al proyecto original, de cuando empieza el tratamiento de la ley, y lo consigue, y lo deja consagrado. Después, al año siguiente de haberse sancionado la ley, Adrián Bécquer Varela escribe un libro y es ahí donde él, por primera vez alguien dice que a ellos no les molestaba haber perdido San Martín y haber perdido todo lo que habían perdido en la historia. ¿Sí? Les molestaba el caso de Vicente López porque esto había sido para beneficiar a un vecino. ¿Quién era el vecino? Ángel de Alvear. Ángel de Alvear era el hermano del que fue presidente de la República, que tuvo una temprana militancia política en favor del irigoyenismo, después de la Revolución del 90, y que después, por cosas del destino o de su fortuna incalculable, se había hecho muy amigo y aliado del gobernador Ugarte, y por lo tanto podía llegar a ser, interpretarse que esta amistad favorecía la posibilidad de crear Vicente López para que él no pagara un impuesto. Estamos hablando de uno de los hombres más acaudalados de la historia del país, y sobre todo su mujer, doña María Unzué de Alvear, que fue después elegida o designada como marquesa pontificia por su magnificente piedad y por sus generosos aportes a la iglesia, a la construcción y a muchas obras también de carácter social que no se puede negar. Este es un vecino. Hay otros vecinos. Por ejemplo, Sabino Bardi, dice Federico Bardi, ¿no? Federico Bardi dice que en realidad a quien se quiso beneficiar fue a la señora Delia, el apellido era Delia, de Lavallol, que también quería hacer un remate y resulta que le perjudicaba. Y Marzano, Francisco Marzano, dice, por ejemplo, en un trabajo que escribió, que en realidad el promotor de la creación de Vicente López fue Miguel Gutiérrez, que fue su primer intendente. Es decir, todas estas teorías no tienen ninguna fuente que la convalide, no tiene absolutamente ningún elemento que señale o indica que verdaderamente la razón fue esta. No obstante lo cual, en la página web de la municipalidad, espero que ya no, pero aún después de presentado el libro nuestro, la página web de la municipalidad de Vicente López dice que el partido se creó para beneficiar a un vecino. ¿Cómo se puede construir una identidad cultural a partir de todo esto, no? Encima que se pone una cosa que va en contra de lo que es Vicente López, además una cosa que no tiene absolutamente ningún fundamento. Lucky Laglaise, que es nuestro principal historiador, utiliza, sin siquiera ponerse a decir un milímetro de duda, pero Romeo Brazo duda un poco. Lucky Laglaise no duda, esto fue así. Por culpa de Ángel de Alvear se creó Vicente López. No, nos saca de cuadro. No digo que haya sido el Mahatma Gandhi, que es Vicente López. Marcelino Ugarte era el prototipo del gobernador politiquero de aquellos tiempos. Un hombre de gran poder político, se peleó con Roca, se peleó con Pellegrini, no se fijaba con quién se peleaba, no le hacía asco absolutamente a nada. Y fue una figura política tan importante que tuvo serias posibilidades de ser presidente de la nación si no fuera que el hombre que había arreglado con él su destino, que era el presidente Manuel Quintana, no se hubiera muerto. Se murió Quintana, se acabaron los proyectos porque su sucesor, Figueroa Alcorta, lo odiaba entrañablemente a Marcelino Ugarte, y ahí se terminó la historia. Con los años volvió a ser gobernador y lo volteó Irigoyen con una intervención de la provincia en el año 17, 18, por ahí. En consecuencia, la fundación de Vicente López es consecuencia de una cosa muy natural, que son las luchas políticas. Las luchas políticas son las que determinan las luchas, enfrentamientos, acuerdos, lo que sea, pero con un contenido político específico, las que determinan, diseñan y proyectan
el desarrollo de una ciudad, de una localidad, de un pueblo. Indudablemente, más allá de los factores objetivos que marcan la economía, marcan la sociedad por la cantidad de habitantes, por la producción, etcétera, que va de la mano. Los pueblos que forman hoy Vicente López son pueblos que han crecido intensamente. Y hoy en día nadie discutiría la necesidad de dividir San Isidro. Si no se hubiera dividido Vicente López, tendríamos un territorio análogo al de Lomas de Zamora, dejando de lado La Matanza, que ya es un despropósito municipal, porque no puede haber una provincia con esa extensión y con esa cantidad de población. El partido más importante es Lomas de Zamora. Nosotros tendríamos una superficie análoga a la de Lomas de Zamora, que a su vez tiene hoy en día graves problemas para continuar siendo un municipio unido, porque Temperley se quiere abrir, Banfield se quieren abrir, en fin, tiene una cantidad de problemas. Vicente López se creó por eso. Fíjense, el único diario, el único sector que se opone abierta y resueltamente a esto es el diario La Nación. ¿Por qué? Porque era el diario de Mitre. Y el mitrismo estuvo en contra de esto. No porque fuera una decisión política, sino porque le retaseaba el desarrollo a un lugar donde tenía afincado gran parte de su poder, como era San Isidro. Esta es la realidad. La realidad que determina cuál es el origen verdadero que tenemos nosotros. Hemos tratado en este libro de dejar constancia de que era un tiempo muy particular. 1905 fue un año muy especial en la historia, no solamente del país, sino de la humanidad. En el país lo que había sucedido, como hecho muy trascendente, era la revolución radical, era la irrupción de un accionar de los grupos representativos del movimiento obrero que hasta ese momento no existía, era la elección del primer diputado socialista de América, Alfredo Palacios. Era un año de mucha importancia en el mundo. Fue la revolución rusa que fue la que habilitó después la revolución, famosa revolución del año 17, fue la revolución de 1905. Y hubo hechos de mucha importancia en Francia porque se separó el Estado de la Iglesia y hubo una guerra entre Rusia y Japón. Hubo una cantidad de episodios y de acontecimientos que fueron fuertemente condicionantes de la vida política interna del país. Y en esa circunstancia se crea un partido que viene a dar respuesta a las necesidades de mucha gente que vivía acá. Era la localidad que seguía la ciudad de Buenos Aires. Era el tránsito obligado de todo el movimiento hacia el norte del país, que era el verdadero movimiento más importante. Esto fue el origen de nuestra ciudad. Que es, reconocemos, nosotros somos hijos de San Isidro y tenemos un destino común, estamos entrelazados por muchas cosas. No solamente por los tribunales y por el episcopado, sino también por empresas de servicios públicos, porque vamos de un lado para el otro, porque vamos a hacer las compras más fáciles hacia San Isidro o hacia la capital, o de San Isidro vienen para este lado. Es decir, formamos parte de un conglomerado humano común, pero tenemos nuestra historia, tenemos nuestros valores, tenemos nuestras tradiciones. Y no puede ser que nosotros tiremos todo esto por la ventana, porque nos perjudica enormemente. La raíz del respeto de los derechos de la persona empieza por la identidad. Y la identidad cultural, lejos de debilitar el conjunto, la fortalece. Nosotros no podríamos ni hablar de los derechos humanos si no fuera a partir de la necesidad de reconocerle a cada cual su propia identidad y sus propias características. Le perdemos miedo al otro, le perdemos miedo a lo extraño, le perdemos miedo a lo que es insólito, porque nosotros nos sentimos debilitados. Esto trata de recorrer el camino inverso. Es decir, queremos ser integrados a un complejo de desarrollos históricos, culturales que tienen todos los pueblos del conurbano, que significan un patrimonio tremendo. Fíjense lo que es San Martín. Estamos hablando del partido de al lado. Fíjense lo que significa la ciudad de Buenos Aires. Llegaba hasta lo que es Medrano y Castro Barros. Ahí lindaba el partido de San José de Flores, a partir de 1807. Y antes, Almagro pertenecía a La Matanza. Caballito pertenecía a La Matanza. Eso es la historia. Esa es la historia que nosotros tenemos que tratar de reconstruir para saber quién somos. Y Villa Martelli formaba parte del partido de Belgrano. Cuando se federaliza Buenos Aires, se hace un retrasado, entonces rectifican, hacen a la General Paz, y ese terreno, que era de Villa Martelli, que pertenecía a Belgrano, pasa a depender de San Isidro, y después de Vicente López.
muy a grandes rasgos lo que nosotros planteamos acá en forma documental, transcribiendo los textos de los debates y demás. No es, insisto, para desarrollar una concepción nacionalista local, de ninguna manera. Es simplemente poner las cosas en su realidad, en su medida y en su punto. Es un esfuerzo que hemos tratado de hacerlo de la manera científica. No hay ninguna palabra y no hay ningún concepto y ninguna afirmación que no esté sustentada por las fuentes documentales que le corresponden. Y esperamos que esta obra, más que nada, sirva primero para que haya alguien que la critique y que construya sobre esto que hicimos nosotros, que somos conscientes que puede tener muchas lagunas, y que alguien pueda, sabiendo más que nosotros o teniendo más oportunidad de investigar, complementar. Y en segundo lugar, para abrir la investigación de la historia de la ciudad y la investigación de los barrios, tratando de rescatar no solamente los hechos públicos, porque la historia no se hace solamente de hechos públicos, sino también los hechos privados. Tenemos que hacer la historia de nuestras organizaciones barriales, organizaciones sindicales, organizaciones empresariales, todo eso, porque todo eso lo podemos perder. Hoy tenemos ante el milagro de la sociedad polaca, fíjense lo que significa esto, que estuvo en momentos muy difíciles, y de la cual de la recuperación de todo esto, además de la comisión directiva de la sociedad, es parte también del esfuerzo mancomunado de todos los vecinos de la zona. En esta reconstrucción vamos a encontrar fundamentalmente una posibilidad de diálogo entre todos, entre los que pensamos de una manera y los que piensan de otra. Estamos todos condenados a ser argentinos, estamos todos condenados a ser vecinos de Vicente López. Si es así, tratemos de ver cómo podemos hacer las cosas para hacerla más llevadera a la vida. Y este es un caso. Y el otro tema, me permito insistir en eso, es porque nos desarrolla como persona teniendo nuestra propia identidad. No hubiéramos tenido ningún problema en venir a decir que efectivamente fue para favorecer al vecino de Olivos Alvear en que se creó Vicente López, lo cual no era cierto ni siquiera que fuera de Olivos, porque el terreno de Alvear estaba en Martínez, no acá. Entonces no era tampoco el caso. Lo que nos interesa fundamentalmente es destacar estos aspectos. Es un complemento, si se quiere, del trabajo que hicimos para crear el Museo y Archivo Documental. Es un complemento porque de esta manera también queremos entusiasmar a la gente para que tome al museo como una cosa propia. El museo es de todos, es de la municipalidad por razones obvias, de la administración y de la institucionalidad política, pero el museo es absolutamente de todos. Está, obviamente, ser de todos no quiere decir que cualquiera vaya a poder cualquier cosa, quiero decir que patrimonialmente de todo, y todos somos sus constructores. Así que, bueno, le agradezco mucho por la atención.